Muchísimas gracias por mantener sintonía en Interferencia acá en Radio UCR y también saludar a las personas que siguen esta señal en 15 UCR. El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo rechazó una solicitud de medida cautelar que buscaba evitar todo tipo de captura y extracción del tiburón martillo, incluso la incidental. La solicitud se planteó para derogar dos artículos de un decreto ejecutivo del año pasado. Pues según se denuncian organizaciones ambientalistas, este decreto habilita la pesca incidental del tiburón martillo, algo que es contrario a lo que ya también han fallado en otras instancias la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que ha ordenado pues erradicar desde el año pasado esta práctica. Esta noche en Interferencia pues nos acompaña el biólogo Randall Arauz de Marine Watch International, con el quien hablaremos de las implicaciones de este decreto y de las acciones que impulsan en defensa del tiburón martillo. Buenas noches, don Randall, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Interferencia. Buenas noches y buenas noches a todos los radioescuchas y muchas gracias. Don Adal, tal vez, pues como decimos, este es un tema que en este momento está pues, en discusión en un tribunal de apelación de lo contencioso, pero tal vez sería bueno hacer como una línea de tiempo, un poco ir viendo los principales hechos sobre la situación de la especie de tiburón martillo en el país. Sabemos, o como decimos, existe este proceso ante el contencioso, pero tal vez por qué, cómo llegamos hasta acá, qué es lo que ha pasado pues, previamente. Bueno, es un tema un poco complejo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Durante la administración de Laura Chinchilla, el Ministerio del Ambiente decidió proteger internacionalmente al tiburón martillo en una convención internacional que se llama CITES. El Ministerio del Ambiente está habilitado por medio de la Ley de Conservación de Vida Silvestre como el ente rector para representar al país en estas convenciones, especialmente lo que concierne a biodiversidad y especies amenazadas. Con René Castro se llevó esto a CITES en el 2013 y se logró que internacionalmente se le diera a este tiburón una protección. Y se volvió a Costa Rica y se empezó a proteger, se logró prohibir la exportación de productos de tiburón martillo, pero se empezó a tener demasiado éxito, por decirlo así. Entonces ahí fue donde empezó el problema ya. Luego de eso, en el 2017, como ya estaban entrando otras especies a ser protegidas en esta convención internacional que se llama CITES, que es el tiburón sedoso y el tiburón zorro, entonces ya no solo es el martillo, sino que el sedoso y el zorro. Y el sedoso es una especie que se descarga en grandísimas cantidades aquí, es la especie que mantiene la industria exportadora de aletas de tiburón. Entonces, cuando el Estado vio lo que se logró hacer con el tiburón martillo, que ya se estaba prohibiendo la exportación de sus productos, que eso es lo que se busca, ¿no? Pues entonces decidieron, mediante un decreto ejecutivo entre el MINAE y el Incopesca, decir que los tiburones no son vida silvestre y que el Ministerio del Ambiente no tiene nada que ver con esto, que como son especies comerciales, todo es Incopesca. Y entonces el Incopesca empezó a partir de ese momento a entregar todos los permisos para exportar estos productos y a tomar la rectoría sobre una especie amenazada cuando ni siquiera está en su mandato. El Incopesca tiene que encargarse de la pesca, pero lo que es conservación de vida silvestre amenazada es el MINAE. La ley es clara y mediante un decreto ejecutivo cambiaron eso. En estos años, en el 2017, tuve la fortuna de conocer al abogado Walter Brenes y él me dijo que él me podía ayudar a solucionar este problema. Él llevó esto ante un proceso contencioso administrativo y en el 2021, en febrero, tuvimos una audiencia y créanlo o no, lo perdimos. Y la Corte, el Tribunal Contencioso dijo que no veían que hubiera ningún problema que el Incopesca manejara esta especie mientras tomara ciertas acciones. Y nosotros, pero eso no es lo que dice la ley. Aquí hay un problema de fondo de que estas especies no pueden ser comerciales si son especies amenazadas. Entonces, don Walter apeló y en junio, el 21 de junio del año pasado, ya va a cumplir un año, salió la resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que dice, uno, los tiburones son vida silvestre y haberlos declarado especies comerciales fue un acto contrario a la institucionalidad y se declara su nulidad absoluta. O sea, no se pueden haber declarado comerciales jamás. Además de eso dice, MINAE tiene que hacer cumplir la ley de conservación de vida silvestre e Incopesca tiene que evitar toda captura de tiburón martillo y debe erradicar hasta la pesca incidental. Y eso es muy importante porque este decreto que queremos ahora cambiar, usted lee el primer artículo, es más, usted lo lee en el periódico cuando salió, que eso fue en enero del año pasado, se prohíbe la pesca de tiburón martillo.
¿Qué puede haber de malo con eso? Todo el mundo aplaude. De hecho, eso lo comentamos nosotros acá antes de Sí, planear esta claro. entrevista, que el decreto como tal prohíbe la pesca Sí, de lo prohíbe, tiburón. exacto. Ujú, Entonces, hurra. Pero después le hace el artículo 2. No, si tuvieran, ojalá lo tuvieran ahí, o los radioescuchas, si lo pueden conseguir, pero el artículo 2 dice, si capturan un tiburón martillo de manera incidental, tienen que liberarlo. ujú. Entonces, como que, bueno, entonces están permitiendo la captura incidental. Y después leer el artículo 3. El artículo 3 dice, MINAE e Incopesca tienen que trabajar para liberar y tener protocolos para liberar a esos animales y entonces como que se capturan en la pesca incidental. Entonces, el artículo 2 y 3 están habilitando la pesca incidental, claramente contrario a lo que dijo la sala primera. Y la sala primera, ¿por qué dijo esto? Porque en el juicio que tuvimos en el 2021 se preguntó que qué hacía Incopesca. Incopesca decía que hacía estas prohibiciones. Pero luego se preguntó, bueno, ¿y la pesca incidental? Bueno, la pesca incidental no se puede evitar. Entonces el juez dijo, bueno, entonces, ¿cómo hacen? Ah, los pescadores lo liberan. ¿Y quién controla? Nadie, los pescadores mismos. Entonces el mismo juez dice en la resolución que permitir la pesca incidental es en detrimento de las poblaciones de la especie amenazada de tiburón martillo. Y por eso dice que hay que quitar toda pesca dirigida y además de eso, la incidental. Y es más, Incopesca hasta fue al tribunal, a la sala primera, y dijo, aclárenos esto, no podemos cumplirlo. Y la sala primera se lo rechazó de plano. Tiene que cumplir, punto. Y entonces no querían cumplir. Bueno, esto se llevó al contencioso para tirar abajo precisamente los artículos 2 y 3, pero nuevamente el tribunal contencioso en esta ocasión considera que si usted suelta un tiburón martillo que capturó, ya no es pesca incidental. Vean qué lógica. Además de eso, eso muestra una gran ignorancia de lo que es la pesca. Cualquier pescador puede confirmar esto. El tiburón martillo es una especie sumamente susceptible a la pesca. Cuando usted está pescando y usted agarra un tiburón martillo, o vienen muertos o vienen moribundos y no aguantan. En cambio, usted pesca un tiburón tigre o un tiburón sedoso. Mira, yo los pesco para marcarlos y de todo, y uno los tiene fuera del agua y les mete marcas y les hace unas cirugías y todo, y a los 10, 15 minutos se van y sobreviven. Pero un martillo usted lo trae y ya viene muerto, ya viene moribundo. Entonces, ya está publicado hasta en la literatura científica. Una política de liberar tiburón martillo no es una política eficiente. La mejor política para conservar el tiburón martillo es que no interactúe siquiera con la pesquería. Eso es lo que hay que hacer, pero permitir la pesca incidental es contra la ciencia, es contra lo que dijo la sala primera, pero bueno, de momento tenemos que vivir con lo que dijo el Tribunal Contencioso. Don Randall, pues usted nos da un panorama completo, digamos, de lo que ha pasado en los últimos años con el tema del tiburón martillo, pues todas esas etapas que se han venido agotando en cuanto al tema de la declaratoria en CITES, ¿verdad? Como especie pues protegida y pues un poco lo que se ha venido más bien reversando en el país en cuanto Ujú. al tema de protección. En este punto, entonces, actualmente los esfuerzos, digamos, judiciales que ustedes están haciendo pues, ante tribunales y demás, es para anular, como decimos, entonces, dos artículos que se plantean en un decreto ejecutivo del año pasado que permiten, habilitan la pesca incidental, básicamente es eso. De hecho, el artículo lo que plantea es eso, que cuando se presentan capturas incidentales de tiburones martillos en las artes de pesca, los mismos deberán ser liberados de manera inmediata y hasta donde sea posible ilesos. Pero como usted nos dice, pues la evidencia científica no da para esto en el tiburón, en el caso del tiburón martillo. Exactamente, como puede ver ahí claramente. Y además, y le hace el tercer artículo. El tercer artículo lo que dice es que, bueno, el tercer artículo lo que dice es que en coordinación el SINAC y el MINADA tienen que definir lineamientos y herramientas para las buenas prácticas de manipulación y liberación de los tiburones martillos que son capturados de forma incidental. Sí, entonces ahora imagínense quién es el ente rector de la vida silvestre, según la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el Ministerio del Ambiente. El Incopesca, aquí realmente no tiene nada que ver. Aquí el MINAE es el que tiene que establecer los protocolos. El MINAE es el ente rector según la Ley de Conservación de Vida Silvestre y la rectoría que pretende tener Incopesca, su asidero es un decreto y un acuerdo de junta directiva en Copesca que ya han sido declarados de nulidad absoluta por la sala primera. En eso estamos. Eso es el gran problema. Tenemos todavía al Instituto de Pesca emitiendo permisos de exportación cuando eso, según la ley de conservación de vida silvestre, le toca al MINAE. Es algo completamente irregular, pero aquí
pues se sigue haciendo y defendiendo incluso. El decreto también plantea que es necesario que los capitanes de aquellas embarcaciones comerciales de mediana de escala y avanzada registren un formulario que las capturas que realizan. En la actualidad se cumple este punto, se tienen los datos de cuántos tiburones son capturados de manera incidental. Bueno, eso tiene primero que todo un problema de fondo grandísimo. Si el fiscalizador se fiscaliza, o no, si el fiscalizado se fiscaliza, es como siempre, Drácula con el banco de sangre, el ratón cuidando el queso. Entonces, tenemos que depender de un pescador que algunos sí cumplirán, pero no está en su mejor interés económico quizá reportar todo. Y además de eso, si digamos, no lo hice, eso es el capítulo oscuro ahí, pero si se agarra un tiburón martillo y está muerto, ¿qué lo hace? Ya está muerto. Entonces, el artículo primero prohíbe retenerlo y comerciarlo y todo, pero si se permite la pesca incidental y el tiburón salió muerto, lo vas a desperdiciar. Y ya los pescadores de una vez o los administradores de la pesca no se van a desperdiciar esos recursos. Entonces, y el juez mismo dice eso en su resolución de la sala primera, si esto va a depender de los pescadores, obviamente todo lo que pesquen va a ser incidental. Porque hay que aclararlo, tal vez las personas bueno, como nosotros que no somos expertos en temas de, digamos, de artes de pesca, pues en los barcos no van, digamos que inspectores o personas externas a la embarcación que puedan fiscalizar y decir, sí, en este barco se pescó incidentalmente tantas especies de tiburón y tuvimos que devolverle tantas en esas condiciones, no hay nada de eso, ¿verdad? Depende del criterio de la persona de la embarcación, ¿verdad? Sí, eso, digamos, eso es un gran problema en la región, que no hay observadores a bordo, que se llama, pero aquí en Costa Rica, desde el año 2015, el Instituto Costarricense de Pesca nos viene prometiendo un programa de observadores y todos los años excusas, y bueno, ya llevamos 7, 8 años de decir que ya vamos a tener un programa de observadores y nunca se tiene porque no es el mejor interés del sector pesquero quizá que exista ese tipo de información. Entonces sí, se depende de lo que diga el capitán. Y bueno, habrán capitanes muy honestos y todo, pero es cuestión de principios. El fiscalizador no puede ser el fiscalizado, simplemente no puede tener credibilidad alguna un sistema así. ¿Y qué pasa en la actualidad? Tal vez, don Randall, como usted menciona el caso, el ejemplo, digamos, de que se diga, se plantee, que en la embarcación planteen que el tiburón se encontró muerto, no sé, se tiene que desechar, no hay tampoco no se establece nada que pasa en estos casos. Exacto, no se dice, pero sí se tiene que desechar. Y claro, va a haber renuencia a desecharlo, pero como dicen que es incidental, una captura incidental es una captura como que no quieren, están dirigiendo a otra cosa. Las tortugas marinas son captura incidental y se capturan muchísimas. ¿Y cuál es la diferencia? Que usted no lo puede comerciar. Usted no puede descargar tortugas en Punta Arenas. Si pudiera hacerlo, imagínese el negocio que se tendrían porque es captura incidental, pero no se puede porque es una especie amenazada. Entonces, lo mismo merecen los tiburones. Tal vez no podemos evitar que caigan en las líneas, pero si se prohíbe su comercio de las especies que están amenazadas, como dice la Ley de Conservación de Vida Silvestre en su artículo 14C, si el MINAE cumpliera con eso, entonces no se pueden descargar los tiburones. Entonces, si usted está pescando y tira una línea y solo tiburones saca, o si hay una temporada del año que sabemos cuándo es, de julio a octubre, noviembre, que lo que te sale es un tiburonero en las líneas, entonces no pescas en esa temporada, porque si vas a sacar puros tiburones y no los puedes vender, no te servirá pescar. Pero si agarras un montón de tiburones y es pesca incidental. Y usted mencionaba ahora el tema de la liberación de los tiburones, y usted decía también que liberar tiburones no tiene ningún tipo de valor para la conservación. mm, No sé si puede ahondar un poco en la explicación de esto que usted decía. ok. em, las diferentes especies de tiburón tienen diferente susceptibilidad a lo que es el estrés ante una captura en un palangre. Los tiburones, como todo el mundo ha visto, ha escuchado en los programas, tienen que estarse moviendo para mantener las agallas ventiladas y algunas especies aguantan mejor que otras ese tipo de estrés. Entonces, por ejemplo, algunas especies como el tiburón, y uno ve esto trabajando bueno, yo lo veo cuando hago mis investigaciones, pero cualquier persona con experiencia pesquera lo ve, hay tiburones que son muy resistentes. El tiburón tigre o el tiburón sedoso dan unas peleas fantásticas, son dificilísimos de traer y de todo. En cambio, el tiburón martillo
casi siempre cuando se trae a la orilla del barco, viene muerto. Hay estudios, por ejemplo, en el Golfo Dulce, que es un criadero de tiburón martillo, ahí cuando pescan el 85% con un observador a bordo, que esa es la diferencia, ¿no? Usted tiene un observador a bordo viendo lo que pasa y ellos dicen que el 85% de los tiburoncitos de martillo que salen están muertos ya. Entonces, el estudio que yo hago mención es un estudio también, pero que ya es más global, es de todo el Océano Atlántico, con diferentes especies pelágicas grandes, que son pesquerías como las que se desarrollan aquí. Y este señor estudia la vulnerabilidad de las diferentes especies, cuál es su mortalidad, y eso lo hace con transmisores de satélites, captura los tiburones, les pone transmisores de satélites para ver si sobreviven al estrés de haber sido capturados. Y es lo que vio fue definitivamente ya sí publicado en la literatura, ya no es algo que es lo que yo vi, ¿no? Sino que ya con transmisores de satélite y todo, de que tiburones tigre, tiburones sedoso, son tiburones que tienen una mortalidad post captura baja. En cambio, el tiburón martillo es de las especies que tienen la mortalidad post captura más alta. Entonces, la conclusión de ese estudio es que la mejor estrategia de conservación para el tiburón martillo es evitar en primera instancia su interacción con la línea de pesca. Ustedes, como parte de este proceso, solicitaban al tribunal una medida cautelar para que se anulen estos dos o se suspendan mientras el proceso, estos dos artículos del decreto ejecutivo. ¿Cuál fue la razón por la que el tribunal consideró que debía rechazar la solicitud que ustedes plantearon? Porque la Procuraduría, el Estado, confirmó que sí, léalo el artículo 2 y 3, y ellos dicen que no es pesca incidental si se libera, o si se libera no hay impacto. Entonces, y como había un decreto ejecutivo decreto que ordenaba a los dueños de los barcos a llenar este formulario y toda cosa, entonces el tribunal consideró que eso era suficiente. Cuando yo no sé, pero yo simplemente, y sin ser el abogado, aunque ya casi lo soy, pero yo simplemente leo lo que dijo la sala primera y yo leo lo que dice en el artículo 2 y 3 y realmente para mí no tiene ningún sentido esta resolución. De hecho, don Randall, planteaban ustedes en un comunicado que incluso este tribunal decía que anular estos dos artículos del decreto podría pues tener un efecto contrario a lo que se plantea. No sé cómo interpretar eso, qué es lo que quieren decir ellos. Bueno, le voy a contar algo muy curioso que hagan esa pregunta. En 1999 yo participé en un recurso de amparo contra Incopesca porque se permitía la matanza de 1,800 tortugas verdes por año en Limón. Y presentamos esa denuncia y la ganamos. Y parte de la razón fue, bueno, por el principio precautorio y que no se respetaba el principio precautorio. Pero ahí me desvié. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Que porque el tribunal dijo que esto era idóneo, que sí. no era idóneo más bien. Bueno, sí, porque entonces Incopesca en su defensa, cuando estábamos en el juicio, dijo que era mejor permitir la matanza de 1,800 tortugas en un matadero legal, porque si lo prohibían, nadie lo podía controlar y entonces era peor. Y también en 1999 la Sala Constitucional dijo que ese argumento no era válido, que no aceptaban ese argumento, que lo mejor era por principio precautorio cerrar esa pesquería de todo. Y se cerró, eso fue en 1999 que se acabó la pesca de tortuga verde aquí en Costa Rica. Entonces, el argumento ahora es el mismo, de que si permitimos la pesca incidental, por lo menos los pescadores lo liberan y tenemos datos y tenemos información. En cambio, si lo prohibimos, más bien no hay ninguna regulación y es peor. Bueno, pero eso es también dejar en mala a los pescadores en el sentido de que se van a aprovechar de... No es, como digo, yo no creo que es tanto que los pescadores van a aprovechar, sino que simplemente el sistema está quebrado. Si el fiscalizador se fiscaliza, ya no sirve. Es que ya no tienen, además, apague y vámonos. Simplemente ningún sistema que funcione bajo ese principio va a ser funcional. De hecho, bueno, el Incopesca ha planteado de que no es posible garantizar, incluso tampoco pues que no haya pesca incidental, es otro de los argumentos que ha dado y ya usted lo decía al inicio. Tal vez vamos a hacer una pausa de segundos, ya nos viene a hablar usted un poco sobre esto, si realmente es posible o no garantizar el hecho de que no haya pesca incidental, como lo dijo Incopesca. Estamos aquí en vivo en Interferencia de Radio UCR conversando con el biólogo Randall Arado. Vamos a hacer una pausa de tan solo segundos y ya regresamos. Interferencia. Estamos en vivo en las 3 frecuencias de radios UCR, 96.7 FM,
101.9 FM y 870 AM. 6:41 ya en vivo aquí también en Interferencias de Radio UCR, conversando con el biólogo Randall Arauz, como decimos, de los recientes fallos judiciales con relación a la protección del tiburón martillo y las implicaciones que tiene para esta especie que, como hemos escuchado en estos minutos, pues está amenazada. Decíamos en el bloque pasado que pues Incopesca ha planteado esto de que no es posible garantizar la pesca incidental del tiburón martillo específicamente. ¿Qué dice la evidencia científica sobre esto? ¿Realmente se puede garantizar que no haya pesca incidental o del todo no? Hay muchas maneras de evitar la pesca incidental. Tal vez no se va a poder erradicar absolutamente, al 100%. pero, por ejemplo, número uno, porque esto se discutió durante el tribunal, durante el juicio en el 2021, y el mismo juez, cuando rechazó la solicitud de Incopesca de aclaración, les dijo, durante la audiencia se discutió eso bastante. Este no es el momento de decir nadie le rechazó de plano la solicitud. Pero, ¿cómo se puede evitar? Yo le puedo contestar la pregunta Incopesca. Primero que todo, prohibir el reinal de acero. Cuando se pesca con un palangre, es una línea así larguísima, y la línea penden otras líneas que tienen una suela, una punta. Esa línea, por lo general, es de monofilamento para capturar atún y dorado. Pero si usted quiere agarrar tiburones, usa un reinal de acero. El tiburón no puede morder a través del reinal de acero y garantiza su captura. Entonces, si la pesca tiene licencia de pesca de dorado y además de eso pescan atún, usen monofilamento de reinal. La única razón por la que van a querer usar un reinal de acero es para agarrar tiburones. Dígales que lo prohíban. No, ahí está todo el mundo usando reinal de acero, número uno. Entonces, prohíban reinal de acero, número uno. Número dos, prohíban la pesca incidental. Si en un área se va a proteger el tiburón martillo, no se puede permitir la pesca. Punto. Puede ser estacional, digamos, si hay un área que es de crianza, bueno, los 2 o 3 meses que el tiburón se está criando, no se debe pescar ahí. Pero si usted prohíbe pescar tiburón martillo, pero puede pescar pargos y puede pescar robados y va a agarrar tiburón martillo incidentalmente, entonces eso no, como dijo el juez en la sala primera, eso no sirve. Entonces hay que por lo menos prohibir la pesca incidental en las áreas protegidas, sí, en las áreas protegidas. Además de eso, en hábitats críticos, como la isla del Coco y los montes submarinos que conectan la isla del Coco con Galápagos, hay que prohibir totalmente la pesca en esos sitios, igual. Además de eso, entonces la gente va a decir, bueno, ¿y qué hacemos los de la pesca? Bueno, se puede administrar la pesca. Si las licencias que tienen es para pescar dorado y para pescar atún, pesquen cuando es dorado. El dorado es estacional, entra en diciembre y se va en mayo. Ya en junio, julio, agosto no hay dorado y la actividad pesquera sigue porque sobreviven con los tiburones. Entonces, cierren la pesquería unos meses cuando están agarrando tiburones y dedíquense a pescar dorado cuando hay dorado. Y los meses cuando no hay dorado y cierran la pesquería, pesquen atún. Hay métodos nuevos para pescar atún y hay evidencia científica que el atún sí se está recuperando en el Pacífico. Entonces, si se ponen vivos, pueden pescar y dirigir su pesca sobre una especie comercial que sí se está recuperando, en vez de estar luchando con el Instituto de Pesca para mantener una pesquería que se basa sobre una especie en peligro de extinción, sobre varias especies en peligro de extinción. El críticamente amenazado tiburón martillo, el peligro de extinción crítico, el tiburón pelágico, el zorro pelágico en peligro de extinción, el tiburón zorro vulnerable de extinción. Y a mí no me parece una buena estrategia de negocios basar toda su pesquería sobre especies que están en vías de extinción. Diríjanse al atún, hay maneras de hacerlo, se debe hacer la transferencia tecnológica, pero lo primero que se necesita es voluntad política y se necesita un instituto costarricense de pesca que escuche la ciencia y que tome decisiones que ayuden a mejorar esto y no a evadir las mismas resoluciones de las cortes para seguir haciendo lo que están haciendo. Bueno, ya hemos conversado un poco sobre la situación jurídica que está en este momento el decreto, pero ¿cuál es la situación del tiburón martillo en Costa Rica en este momento? Bueno, esto es muy curioso. Yo le pido al Instituto Costarricense de Pesca los datos de descarga de tiburón martillo, sobre todo del 2015 al 2021. En el 2015 se descargaron aproximadamente 12,000 tiburones martillo en Punta Arenas. En el 2021, 3,000. Una reducción dramática, ¿no? El juez en la sala primera, en su resolución, dice que viendo la evidencia presentada en el tribunal o en la corte,
él puede determinar fácilmente que esta reducción se debe a una merma en la población del tiburón martillo y no a ninguna medida de manejo que haya realizado Incopesca. O sea, no es por producto de las buenas acciones, básicamente. Eso dice el juez de la sala primera cuando revisó este caso. Y todavía usted puede entrar a la página web del MINAE y en los comunicados de prensa hay uno en el que se jactan de que la reducción en la población de tiburón martillo en las descargas es por las buenas prácticas, pues los pescadores los están liberando. Entonces dice uno, pero el juez de la sala primera ya vio toda la evidencia, ya fuimos a juicio, duramos 6 años, ya resolvió. Y todavía siguen como que, bla, 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 no vamos a escuchar ni siquiera el juez de la sala primera. Es increíble. Don Randall, entonces un poco ampliemos la situación. Digamos, usted dice, se han disminuido la cantidad de especies, más bien de pesca, digamos, incidental, de tiburón martillo. Pues esto ha sido un efecto, digamos, del incumplir lo que lo que ha dicho la sala primera. O sea, el efecto es que se están perdiendo las especies. No sé en qué zonas habitan esa especie principalmente. Son zonas muy, digamos, comprometidas en tema de pesca. No hay espacios para que se reproduzcan pues, libremente. Un poco en esa situación se encuentra el tiburón martillo en el país. Sí, bueno, el tiburón martillo es una especie en peligro crítico de extinción. Eso significa que según la UICN, que es la entidad internacional que ha determinado esto, que si seguimos sin hacer algo, en 20 años la especie se desaparece. Y eso fue en el 2019. Han pasado 3 o 4 años en Costa Rica, hemos perdido el tiempo permitiendo la descarga incidental y dirigida de esta especie por varios años. Entonces es... Una situación crítica, sí, la situación es crítica y por eso es que tenemos esto en juicio. Bueno, Walter Benítez tiene esto en juicio y la intención de Walter era no esperar no sé cuánto tiempo, todavía Incopesca tiene 30 días para contestar la denuncia, después el Tribunal Contencioso tiene que resolver, eso puede tardar meses o quizás hasta un año o más. Entonces la intención de la medida cautelar era que eso se cerrara ya por el daño que le está haciendo a una especie en peligro y crítico de extinción. Pero no, ni así. El Tribunal Contencioso consideró que este compromiso, los pescadores a liberarlos, no se podía considerar pesca incidental. Y ampliemos un poquito sobre lo que dijo la sala primera, que fue exactamente lo que dijo y por qué esto es importante en la protección ambiental. Y tal vez añado a lo que dice Sebastián, por qué es tan contradictorio con lo que plantea, pues, por ejemplo, el Tribunal Contencioso, que habilita, digamos, continuar con ese tipo de prácticas. Sí, bueno, con respecto a lo que dijo la sala primera, para nosotros fue una maravilla, porque después de un proceso de casi 7 años, se demostró que teníamos razón. Desde el 2017 lo hemos estado diciendo, los tiburones son vida silvestre. Y bueno, y ya ganamos. Y aquí, con los tiburones sean vida silvestre, toca el MINAE, es lo que dice la ley. Y todo se resume en que se está violando la ley o se está afectando una ley con un decreto ejecutivo que está afectando hasta especies en peligro crítico de extinción, y eso es ilegal. Existe una cuestión que se llama el principio de jerarquía normativa. Un decreto ejecutivo no puede afectar a una ley. Si usted quiere cambiar una ley, tiene que ir a la asamblea. Entonces, la sala primera expresa todo eso. Tiene que cumplir la ley de conservación de vida silvestre. Y con respecto a esto, las pescas incidentales surgió porque precisamente hay una entrevista en la resolución esa con el inspector de pesca. Y al inspector de pesca se le pregunta, ¿pero de qué se trata el decreto? El decreto se trata de que se prohíbe toda pesca de tiburón martillo, pero se permiten otras pescas, ¿sí? ¿Y qué pasa con el tiburón martillo que se pesca? Es incidental. ¿Y qué se hace? Se libera. Entonces, pero el mismo juez dio en el clavo. El mismo juez dijo, de nada vale eso, de nada vale declarar un área o declarar en el tiburón martillo que no se puede pescar ni comerciar ni nada así, si se va a seguir permitiendo su pesca incidental, porque entonces anula, digamos, la creación de un área protegida. Nada sirve ya si usted sigue permitiendo. Y nuevamente quiero volver al asunto de las tortugas. Los tiburones y las tortugas son exactamente lo mismo. Son especies en peligro de extinción y simplemente la gran diferencia es que la tortuga no se puede comerciar. Y aquí, si se hace cumplir la ley de conservación de vida silvestre, como dice la sala primera, los tiburones que están enlistados en las listas internacionales de especies amenazadas y en la misma lista de especies amenazadas del MINAE no se pueden comerciar. Y si eso se cumple, va a ver que esto se empieza a componer para el tiburón martillo.
Don Randall, vamos a leer algún comentario acá en redes sociales. Nos dice Noé Jiménez que esta acción contradice pues con la imagen conservacionista del país, ¿verdad? Acá hay también una contradicción en eso, en el país como un país verde y que por un lado pues estén afectando especies como estas del tiburón martillo que son amenazadas en el país. Tal vez para ir concluyendo, nos quedan pues pocos minutos acá en vivo en Interferencia de Radio UCR. Ya damos algunos pasos, pero es posible entonces sí, digamos, mejorar el estado de conservación del tiburón martillo. Sí es posible hacer algo para que la especie no esté tan amenazada. Sí, claro, se puede hacer mucho y Costa Rica es el país llamado a hacerlo. Recordemos que en el 2013 Costa Rica fue el que propuso la conservación de esta especie a nivel global. Y ahora, en estas convenciones necesitamos un campeón, necesitamos un país que lidere estos procesos y qué mejor país que Costa Rica. Costa Rica es un país que los países respetan, es el país de la conservación, pero Costa Rica ha quedado muy mal, especialmente en esto de conservación marina. Imagínense que en la convención CITES en Panamá el año pasado, que se lograron enlistar a toda una familia de tiburones por la situación tan precaria que están por pesca, y Costa Rica se opuso a darles protección. Todo el mundo en Centroamérica protejamos a la familia de los cacharíneos, que ya son un grupo de especies. La situación está tan crítica que ya no es una especie, sino que están metiendo grupos. E Incopesca, porque eso es lo increíble, digo Incopesca directamente porque usted está en la convención CITES y el Ministerio de Ambiente está aquí representando, hablando, protegiendo ranas y haciendo todo. Y cuando dicen, ahora sí, vamos a discutir tiburones, el oficial del Ministerio de Ambiente se levanta y se sienta el representante de Incopesca. Y el representante de Incopesca toma el mando cuando se habla sobre tiburones. Eso nuevamente, su habilitación legal está basado sobre un decreto que fue declarado de nulidad absoluta. Sin embargo, la semana pasada, ahí estaban los representantes de Nicopesca representando al país en una convención internacional de conservación de vida silvestre. Entonces, nada de esto está cuadrando. Entonces, yo no sé, lo que dice la sala primera, aquí en Costa Rica simplemente se han dedicado a ignorarlo. Y ya para ir finalizando en los pocos minutos que nos quedan, ¿qué acciones como modo de reflexión debería tomar el gobierno para proteger este tipo de especies y qué acciones, o sea, cómo ha sido el gobierno en la protección de estas especies? Sí, el gobierno lo que tiene que hacer es empezar a proteger estas especies. Número uno, cumplir la resolución de la sala primera. Ya la declaratoria de especies comerciales de estos tiburones fue declarado nulidad absoluta. Eh, Tienen que detener la pesca incidental de esas especies. Ya la corte los desestimó. O sea, eh, ya hay unas acciones judiciales y unas órdenes directas de lo que se tiene que hacer y pues no se hace. En el momento que se cumpla eso, a mí lo que me gustaría ver es la Costa Rica con la que logré trabajar durante la administración Chinchilla, una administración que escucha la ciencia y un país que va a estas convenciones y lidera procesos. Viera cuando fuimos a CITES en el 2013, todo el mundo decía que eso no iba a volar, que no iba a pasar. Y Costa Rica fue y se nos unió Brasil y después se nos unió Honduras y después se nos unieron otros países y formamos bloques contra los países asiáticos y al final ganamos por una minoría, pero ganamos. Y fue tan bonito ver a Costa Rica liderando estos procesos y haciendo lo que el mundo espera que Costa Rica haga. Pero ahora en el CITES pasado, Costa Rica opuesta a toda convención de tiburón martillo. Es más, en el 2016 también Costa Rica se opuso a toda conservación de tiburones. Entonces, es algo muy contradictorio. En un año Costa Rica es promoviendo conservación y el siguiente año en contra de la conservación. Y usted decía que, bueno, otros gobiernos han seguido la evidencia científica. ¿El gobierno actual podemos decir que más bien ha ido en sentido contrario? Sí, claro, el gobierno actual ha optado por ignorar la resolución de la sala primera en la figura de su ministro de Ambiente y su director de pesca, o presidente de Incopesca. Esa ha sido ya la política estatal, esto se cumple. Es más, yo les escribo cartas y me dicen, pero estamos cumpliendo con todo. Pero, ¿cómo el Ministerio de Ambiente está permitiendo que Incopesca haga esto? Y te dicen, es que está este decreto, pero ya la sala primera dijo que no pueden usar este decreto, que usted tiene que cumplir la ley de conservación de vida silvestre. Realmente necesitamos un ministro de Ambiente que quiera hacer cumplir la ley de conservación de vida silvestre. Eso es básicamente lo que necesitamos. Y tenemos desde 2017 3 ministros de Ambiente que han podido vivir
con que su rectoría sobre los tiburones les haya sido arrebatada vía decreto, algo que les toca por ley. Eso yo creo que es muy lamentable. Don Randall, nada más para finalizar, ustedes continúan, evidentemente es un proceso judicial que va a continuar, ¿verdad? Esta Sí, solicitud claro. fue una medida cautelar que se rechazó, pero continúa el proceso, pues, para resolver qué va a pasar con este decreto. Vamos a ver, el proceso ahora se alarga y por lo menos ahora tenemos más tiempo, ya escuchamos la parte, ¿no? Ya sabemos por qué específicamente nos rechazaron la cautelar y ahora tenemos tiempo pues para reforzar nuestra posición, para ver si tenemos una resolución favorable o más favorable para pues cuando cierre este capítulo. Y siempre queda pues apelar de nuevo. Y en base a la experiencia mía, como yo veo este proceso, como que en el contencioso se pierde, pero después se lleva a la Corte Superior y resulta que teníamos la razón todo el tiempo. Vamos a ver qué pasa ahora con este proceso. Muchísimas gracias entonces al biólogo Randall Arauz por habernos acompañado esta noche acá Okay. en Interferencia. Muchas gracias y muchas gracias al abogado Walter Brenes, que él es el que ha llevado la batuta en esto. Nosotros pues a las 6:56 llegamos al final del programa.